Hay una mujer enterrada en la Capilla Real de Granada que llevó el título de Reina de Castilla y Aragón durante 51 años. 51. Más tiempo que cualquier otro monarca en la historia de esos reinos. Y sin embargo, durante casi toda esa vida, alguien más firmaba en su nombre. Alguien más tomaba las decisiones. Alguien más recibía a los embajadores, movía los ejércitos, redactaba los tratados. Ella estaba encerrada en una habitación sin luz, comiendo pan y queso del suelo, hablando con fantasmas que nadie más veía. O eso decían, porque la historia oficial repitió durante siglos como si fuera un hecho incuestionable, que Juana de Castilla estaba loca, que su mente se había roto de tanto amor, de tanto celo, de tanto dolor, que era una desgraciada a quien los que la rodeaban tuvieron que controlar para salvar el reino. Una mujer incapaz, una reina sin corona. Pero piénsalo un momento. Los 3 hombres que firmaron en su nombre, que la encerraron, que dijeron al mundo entero que no estaba en condiciones de gobernar, eran exactamente los 3 que más tenían que ganar si ella no gobernaba. Su marido, su padre, su hijo. 3 hombres que se repartieron el poder más grande de la época, mientras la mujer que tenía todos los derechos legítimos sobre ese poder pudría en Tordesillas, en un palacio que era una cárcel, durante 46 años. Nunca abdicó. Nadie le quitó formalmente el título. Los documentos oficiales del reino seguían llevando su nombre hasta el día en que murió. Juana I de Castilla, reina. Siempre reina, nunca gobernante. ¿Quién decidió que estaba loca? ¿Y por qué convenía tanto que lo estuviera? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Si estás viendo este video, hay algo en ti que no se conforma con la versión fácil de la historia. Eso me gusta. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto ahora mismo. ¿Qué hora es donde estás? Y si ya conocías algo de la historia de Juana antes de hacer clic aquí. Y si los videos como este te interesan, suscríbete al canal, activa la campanita. Hacemos historias sin filtros y hay mucho más por venir. Vamos al principio. Toledo, otoño de 1479. Nace la tercera hija de los reyes católicos. No hay celebraciones extraordinarias. No hay urgencia de ningún tipo. El heredero ya existe, se llama Juan y tiene todos los derechos. Juana es una infanta más, una pieza del tablero diplomático que sus padres irán moviendo cuando lo necesiten. La educan como corresponde a su posición, pero no la preparan para gobernar. Eso sería preparar al príncipe Juan. A ella la preparan para ser esposa. Y sin embargo, la niña que crece en ese ambiente tiene algo que nadie esperaba. Habla latín con fluidez, habla francés, se maneja con el alemán y el flamenco. Toca el clavicordio y el órgano con una habilidad que deja sin palabras a los músicos de la corte. Danza mejor que la mayoría de los cortesanos adultos. Lee a los filósofos, discute con los teólogos. Luis Vives, uno de los grandes humanistas de la época, quedó impresionado por su formación. Uno de los embajadores que la conoce en esos años escribe a los reyes católicos algo que no suena a cortesía protocolaria, sino a asombro genuino. En persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura. Cordura. Esa es la palabra que usaron para describirla, la misma palabra que después le arrebatarían. En esa infancia hay un detalle que merece atención. Desde muy joven, Juana muestra escepticismo religioso. No practica los rituales con el fervor que su madre exige. No se confiesa con la regularidad que se espera. No muestra devoción visible hacia los sacramentos. En un mundo donde la fe católica no era solo creencia personal, sino lealtad política, donde la Inquisición quemaba herejes y la reina Isabel había fundado ese tribunal ella misma, esto era algo peligroso. Algo que Isabel manda callar. Literalmente, ordena que se mantenga en secreto. Algunos han sugerido que esa indiferencia religiosa fue la primera fisura que convenía explotar. Que desde muy temprano quedó registrado en algún rincón de la memoria de la corte que Juana era diferente, que no encajaba del todo, que cuando llegara el momento de necesitar un argumento para apartarla del poder, ese detalle estaría disponible. Pero en 1496, nada de eso importa aún. Lo que importa es la boda. Los reyes católicos necesitan un aliado fuerte contra Francia. El emperador Maximiliano de Habsburgo tiene un hijo. Juana tiene 16 años. La maquinaria diplomática hace su trabajo y en agosto de ese año, una flota imponente zarpa desde el puerto de Laredo llevando a la infanta hacia Flandes. 20 navíos de guerra, tripulación de 3.500 hombres, 60 barcos mercantes. Un despliegue pensado para mostrar el poderío de Castilla y Aragón a las tierras del norte. Y para que quede claro quién es la princesa que llega, la travesía no es fácil. Tormentas en el canal.
refugio forzado en Portland, en la costa inglesa. Una carraca genovesa que encalla cerca de Zelanda y se pierde con las ropas de Juana y sus efectos personales. El mar en otoño es frío, gris, implacable. Y la joven que viaja en esas naves nunca antes había visto el océano Atlántico en esa época del año. Pero llega, y cuando llega, su prometido no está. Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, duque de Borgoña, señor de los Países Bajos, tiene 18 años y es conocido en toda Europa por una sola razón: su belleza. El hermoso. Hay retratos de él que todavía hoy detienen la mirada. Esa combinación de rasgos perfectos y mirada distante que debía resultar irresistible en una corte donde todo era ceremonia y apariencia. Sus consejeros, en su mayoría favorables a Francia, han retrasado el encuentro todo lo que han podido. Pero cuando finalmente Felipe ve a Juana, algo ocurre. Lo que los cronistas de la época describen con una mezcla de fascinación y ligero escándalo es esto. Los dos jóvenes se conocen, se miran y deciden no esperar. La boda se celebra en la iglesia de San Gumaro de la pequeña ciudad de Lier el 20 de octubre de 1496. Pero antes de la ceremonia oficial, antes de que el obispo de Cambrai los una formalmente, la pareja ya ha anticipado la noche de bodas. El cura de guardia los casa de forma sumaria para cubrir las apariencias. Todos los cronistas lo cuentan, nadie lo desaprueba demasiado. En esa corte borgoñona donde los banquetes duran hasta el amanecer y los torneos son excusas para el cortejo descarado, el ardor de los recién casados no escandaliza. Lo que sí llama la atención, desde el principio, es la intensidad de Juana. El mundo que encuentra en Flandes es el opuesto exacto al que dejó atrás. La corte de sus padres en Castilla es sobria, religiosa, marcada por una austeridad casi monástica. La corte borgoñona de Felipe es ruidosa, festiva, opulenta. Hay bailes que duran noches enteras, hay damas que coquetean sin disimulo. Hay una libertad de costumbres que la joven castellana no ha visto nunca. Y Felipe, en ese ambiente, es el centro de todo. Los músicos tocan para él. Las mujeres compiten por su atención. Los nobles lo rodean como planetas alrededor de un sol. Juana lo ama. Con esa intensidad que no tiene término medio. Con esa fuerza que no distingue entre amor y obsesión porque nadie le enseñó a distinguirlas. Y Felipe, al principio, corresponde. Pero Felipe es Felipe. Los hijos llegan rápido. Leonor en 1498, Carlos en 1500, nacido en la ciudad de Gante durante una fiesta, según se dice en un retrete del edificio, porque Juana no quiso apartarse de la sala donde estaba su marido hasta que el parto no le dejó otra opción. Isabel en 1501. Los embarazos son frecuentes, y durante los embarazos, la vida conyugal se interrumpe. Y Felipe no es hombre de esperar. Las infidelidades empiezan pronto. Los coqueteos primero, las relaciones después. Felipe tiene un talento especial para ser discretamente indiscreto, para que sus aventuras sean de conocimiento general en la corte sin que nadie se sienta obligado a mencionarlas abiertamente. Todos lo saben. Nadie lo dice, excepto Juana. Juana lo dice, lo grita, lo escenifica. En una ocasión, descubriendo que una de las damas de la corte intercambia mensajes con Felipe, intenta arrebatarle la nota del corsé. El forcejeo es visible, escandaloso, impropio de una archiduquesa. En otra ocasión llega a agredir físicamente a la mujer que sospecha es amante de su marido, con unas tijeras, cortándole el cabello, hiriéndola. Felipe la encierra en sus aposentos varios días como castigo. Juana declara una huelga de hambre. Felipe no cede. Los embajadores españoles en Flandes escriben a los reyes católicos con creciente alarma. Las cartas hablan de melancolía, de abatimiento, de noches en que Juana permanece despierta golpeando las paredes, de días en que se niega a comer, a vestirse, a recibir a nadie. Los médicos empiezan a usar una palabra precisa: enfermedad. Pero conviene preguntarse qué significa esa palabra en este contexto. Una mujer enamorada de un hombre que la humilla públicamente, encerrada en una corte extranjera donde nadie es su aliado, separada de sus criados de confianza que han sido enviados de vuelta a España, sin acceso real al poder, sin influencia política, sin red de protección. Una mujer que reacciona con explosiones emocionales ante una situación objetivamente intolerable. ¿Es eso locura? ¿O es el único lenguaje disponible para quien no tiene ningún otro? Lo desconcertante es que mientras esto ocurre,
Juana mantiene momentos de claridad que dejan sin argumentos a sus acusadores. Cuando los procuradores de las Cortes de Valladolid se reúnen para considerar si declararla incapaz, a petición del propio Felipe, la entrevistan directamente. Y Juana los deja sin palabras. Habla con precisión, defiende sus derechos, entiende perfectamente lo que está en juego. Los procuradores se niegan a declararla incapaz. El almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, pariente de la reina, sostiene que ha hablado con ella y que no hay nada en esa conversación que justifique quitarle la corona. El plan de Felipe fracasa. Sí, lo que estás pensando, exactamente eso. Cuando conviene que esté loca, dicen que está loca. Cuando se le pregunta directamente, resulta que no lo está. El patrón se va a repetir muchas veces más. Pero antes de que ese patrón se complete, ocurre la primera gran ruptura. En 1502, Felipe y Juana viajan a España porque Juana ha heredado la posición de heredera al trono. Sus hermanos Juana e Isabel han muerto, su sobrino Miguel también. De repente, la tercera hija que no iba a gobernar nada es la única opción. Las Cortes de Castilla y Aragón la reconocen como princesa de Asturias. Felipe se aburre en la corte española, donde las mujeres están recluidas y los banquetes son moderados. En febrero de 1503, pretextando asuntos urgentes en los Países Bajos, se va. Solo. Dejando a Juana embarazada de su cuarto hijo. Lo que sigue es lo que cambia el diagnóstico. Juana quiere seguirle, obviamente. Felipe se ha ido y ella necesita estar donde está Felipe. Eso es lo único que existe en ese momento para ella. Isabel la Católica intenta razonar con su hija. Hay una guerra con Francia. El camino por tierra es peligroso. El viaje por mar en invierno es una locura. Juana no escucha. Intenta salir del palacio. Le quitan los caballos. Avanza a pie hasta los muros del castillo de la Mota, en Medina del Campo, y se queda allí, afuera, en noviembre, sin abrigo, sin zapatos, hasta las 2 de la madrugada. Isabel acude personalmente al castillo para hablar con su hija. Y lo que recibe no es la hija dócil que educó, sino una mujer furiosa que le habla, según las propias palabras de la reina, con palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que una hija debe decir a su madre. Isabel escribe después que si hubiera visto a Juana en condiciones normales, no lo habría tolerado. Pero la ve en ese estado, y algo le dice que hay algo que va más allá de la terquedad. Los médicos de la corte escriben al rey Fernando. La carta existe, está archivada, pueden leerse esas palabras hoy. Duerme mal, come poco y a veces no nada. Está muy triste y bien flaca. Algunas veces no quiere hablar, de manera que, así en esto como en algunas obras que muestran estar transportada, su enfermedad va muy adelante. Transportada. Una palabra que en la España del siglo XVI significa algo entre enajenada y poseída. Una palabra que empieza a construir el relato. La enfermedad va muy adelante. El diagnóstico ya tiene forma antes de que nadie lo haya pronunciado oficialmente. Y a partir de este momento, cada episodio de Juana, cada explosión, cada negativa, cada llanto, se convierte en prueba de ese diagnóstico. Isabel finalmente cede y deja partir a su hija a Flandes en marzo de 1504. Pero algo ha cambiado. La reina redacta su testamento ese mismo otoño, meses antes de morir. Y en ese testamento hay una cláusula que lo dice todo. Juana será reina. Pero si no pudiera o no quisiera gobernar, su padre Fernando tomará las riendas. La expresión exacta lo dice con precisión brutal. Si estuviere o no quisiere entender en la gobernación de ellos. O no quisiere. Isabel no dice solo si estuviera enferma, dice también si no quisiere. Como si ya supiera que su hija podría estar perfectamente capaz y aún así negarse. Como si reconociera, en ese testamento escrito a las puertas de la muerte, que en Juana hay algo que no es locura, sino resistencia. Una resistencia que sus herederos varones aprovecharán hasta el último día de su vida. Isabel la Católica muere el 26 de noviembre de 1504. Juana I de Castilla se convierte ese día en reina propietaria de los reinos más poderosos de Europa. Y empieza el primer asalto del robo. Felipe el Hermoso no tiene ninguna intención de ser consorte de su esposa. Él quiere ser rey. Rey en su propio nombre, con sus propios consejeros flamencos, con su propia política. Regresa a España con Juana en enero de 1506, en una travesía invernal que destroza varios barcos en el Canal de la Mancha y obliga a la flota a refugiarse meses en Inglaterra. Cuando llegan a Castilla, Felipe se mueve con una habilidad política fría y calculada. Consigue el apoyo de la mayor parte de la nobleza castellana, que prefiere un rey que gobierne a una reina que no puede o no quiere hacerlo.
fuerza a Fernando el Católico a firmar la Concordia de Villafáfila, donde el padre de Juana reconoce que su hija está enferma y que por tanto Felipe asume el gobierno. Fernando firma. Y ese mismo día anota en un documento secreto que firma bajo coacción y que no considera el acuerdo válido. Felipe I de Castilla, el primer Habsburgo en el trono español. Lleva en ese cargo exactamente 2 meses y 12 días cuando, en Burgos, bebe un vaso de agua fría después de jugar a la pelota con un capitán vizcaíno. Esa misma tarde empieza la fiebre. Al día siguiente sale de casa como si nada, pero la fiebre no cede. El lado duele, los pulmones empiezan a fallar. Los médicos describen los síntomas en una carta que todavía existe. Estábase con la calentura y consentimiento en el costado y escupía sangre. Se le hinchó la campanilla tanto que apenas podía hablar. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso muere. Tiene 28 años. Juana está embarazada de 8 meses. Lo que viene después es lo más famoso de su historia, y también lo más malinterpretado. El cadáver de Felipe es velado en la casa del Cordón de Burgos. Juana no se separa de él. Los cronistas describen a la reina sentada junto al féretro hora tras hora, noche tras noche. Cuando el cuerpo es embalsamado y colocado en una caja de plomo dentro de otra de madera, Juana ordena que lo abran. Los cronistas dicen que se arrodilla junto al cuerpo y le besa los pies. Los cronistas también son hombres de la época, hombres que trabajan para cortes que tienen interés en el relato que se cuenta. Lo que los historiadores han podido verificar documentalmente es más sencillo y más humano. Juana ordena abrir el ataúd la primera vez 5 semanas después de la muerte de Felipe, para desmentir los rumores que circulan de que el cuerpo ha sido robado por los flamencos. La segunda vez, antes de salir de Burgos. La tercera, el día que da a luz en Torquemada a su sexta hija, Catalina, en enero de 1507. La cuarta, antes del entierro definitivo. 4 veces en 8 meses. No cada noche. No el festín de amor con un cadáver que la leyenda romántica del siglo XIX construyó sobre esta historia. Pero la procesión nocturna sí existió. Juana quiere llevar a Felipe a Granada, donde él había expresado el deseo de ser enterrado, y ordena que el cortejo viaje de noche, porque ella es una viuda que ha perdido el sol de su alma, y no tiene por qué mostrarse a plena luz del día. La comitiva avanza por los campos de Castilla en pleno invierno. Antorchas, frío, el ruido de las ruedas sobre caminos sin pavimentar, frailes y soldados formando guardia alrededor del carruaje. Prohibición estricta de que ninguna mujer se acerque al féretro, porque los celos de Juana no reconocen la diferencia entre la vida y la muerte. Eso sí, eso es real. Y eso es lo que el cronista Pedro Mártir de Anglería describe con una mezcla de asombro y disgusto que se convierte en la materia prima del mito. La reina que no puede soltar a su marido muerto. La reina cuya mente ya no distingue entre el antes y el después. Pero casi nadie menciona lo que sucede en paralelo a esa procesión. Durante esos meses, mientras el cortejo avanza por Castilla, Juana intenta gobernar. Revoca las mercedes que Felipe había otorgado sin su consentimiento. Intenta restaurar el consejo real que existía en tiempos de su madre. Se niega a convocar cortes que convendrían a los nobles que quieren a Fernando de vuelta como regente. No firma los documentos que le presentan, no porque no pueda, sino porque no quiere firmar lo que le están pidiendo que firme. El cardenal Cisneros, que ejerce una regencia de facto en ese caos, escribe en secreto a Fernando el Católico pidiéndole que vuelva de Nápoles, sin consultar a la reina, sin su permiso. Juana descubre la maniobra y le prohíbe la entrada al palacio. Fernando sabe lo que tiene que hacer, zarpa hacia Castilla, y cuando llega, lo que hace con su hija cambiará el curso de la historia de España. El encuentro entre padre e hija en Tórtoles de Esgueva, en agosto de 1507, es uno de esos momentos que los historiadores describen con mucho cuidado, porque las fuentes son contradictorias. Algunos dicen que Juana estaba devastada, que se entregó a su padre con alivio, que le cedió el gobierno porque ya no tenía fuerzas. Otros dicen que la conversación fue forzada, que Juana no cedió voluntariamente, sino que simplemente fue silenciada por las circunstancias. Lo que sí es documentable es esto. A partir de ese momento, todos los documentos oficiales del reino se siguen expidiendo en nombre de la reina Juana. Pero todos los firman con las palabras «Yo el rey, Fernando», no ella. Y en febrero de 1509, Fernando el Católico firma una resolución que recluye a su hija en el Palacio Real de Tordesillas. La medida se justifica con su estado de salud. Ningún tribunal la ha declarado incapaz. Ninguna corte ha votado su incapacitación. Ningún proceso legal ha establecido que no puede gobernar.
Su propio padre decide, por su cuenta y con el apoyo de quienes le conviene, que Juana estará mejor encerrada. 46 años tiene por delante en esas habitaciones. Pero antes de que las puertas de Tordesillas se cierren del todo, algo ocurre en Castilla que nadie esperaba. Algo que demuestra que el nombre de Juana todavía tenía un poder enorme, un poder que asustaba a los hombres que la mantenían presa. Algo que obliga a preguntarse qué habría ocurrido si, en ese momento crucial, la reina hubiera tomado una decisión diferente. Tordesillas, febrero de 1509. Las puertas del palacio se cierran, pero el nombre que hay dentro de esas paredes no se puede encerrar. Un nombre es una idea, y las ideas no tienen cerrojo. Antes de llegar a ese momento, conviene volver atrás. Conviene entender a Felipe desde adentro, no desde la distancia cómoda de los cronistas que lo describieron como frívolo y descuidado. La versión que circuló durante siglos fue cómoda y simple. Felipe el Hermoso era un marido infiel e irresponsable, que no se preocupaba demasiado por su mujer ni por España, que dejó que las circunstancias lo empujaran al poder y que murió antes de poder disfrutarlo. Un hombre demasiado ocupado con sus conquistas y sus torneos para pensar con frialdad. Esa versión es útil, pero no resiste el peso de los documentos. Corría por Felipe un miedo que los cronistas cortesanos intentaron disimular y que los historiadores han tardado siglos en nombrar correctamente. No era el miedo de un hombre a perder un trono, era algo más visceral que eso. Era el miedo de un hombre que se ve en el espejo de su mujer y no le gusta lo que ve reflejado. Felipe llegó a Castilla convencido de que gobernar sería sencillo. Traía consigo una red de consejeros flamencos, hombres como Juan Manuel, su embajador en Castilla, capaces de maniobrar en cualquier corte de Europa. Traía el respaldo de una nobleza castellana cansada de los rigores de los reyes católicos, de los impuestos, de la Inquisición, de la mano de hierro de Isabel. Traía su nombre habsburgués, que valía mucho en la política europea del momento. Traía todo, excepto la legitimidad real. Esa era de Juana, y Juana no la cedía. En la Concordia de Villafáfila, el tratado que Felipe negoció con Fernando el Católico en junio de 1506, los dos hombres declaran que Juana, por su enfermedad, no puede gobernar. Pero Fernando incluye en ese mismo documento una reserva explícita, que si Juana se recupera, si su salud mejora, el acuerdo queda sin efecto. Felipe acepta esa cláusula. La pregunta que nadie formula en voz alta es obvia. ¿Por qué aceptas una condición que puede despojarte del poder que acabas de obtener, a no ser que estés seguro de que esa condición nunca se activará? Porque Felipe ya había decidido que Juana no iba a recuperarse. No porque creyera sinceramente que estaba enferma sin posibilidad de cura, sino porque él se iba a encargar de que así fuera. Los métodos son documentables. Felipe la aísla de sus aliados naturales. Los castellanos que le son fieles son apartados de la corte o enviados a misiones que los alejan. Sus cartas son interceptadas. Sus peticiones de hablar con procuradores o consejeros son ignoradas. Los médicos que la examinan trabajan para Felipe. Los únicos testimonios sobre su estado que llegan a Fernando, al Papa, a los embajadores europeos, son testimonios filtrados por hombres que dependen del favor de Felipe. No existe ninguna voz independiente que pueda corroborar ni desmentir el diagnóstico. Pero lo que late debajo de toda esa estrategia es algo más turbio que la ambición política. Felipe tiene un problema específico con Juana que no tiene con ningún otro rival. Los rivales políticos son exteriores. Juana es su esposa, es la madre de sus hijos, es, en los ojos de Dios y de la ley, su otra mitad. Y es más inteligente que él, más cultivada, más firme, con el poder de legitimarlo o de hundirlo con la misma facilidad. Un rey puede negociar con sus enemigos, pero no puede negociar con la mirada de quien comparte su cama y lo conoce demasiado bien. Lo que los documentos revelan en las instrucciones que Felipe daba a sus consejeros, en los testimonios de quienes lo conocían de cerca, es un patrón que resulta familiar incluso hoy. Felipe no habla de Juana como hablaría de alguien a quien hay que contener por razones de Estado. Habla de ella con la irritación de alguien que se siente constantemente observado y juzgado. Escribe que sus escenas públicas lo avergüenzan, que sus celos son insoportables, que su resistencia a aceptar la situación le resulta incomprensible, porque a sus ojos la situación es perfectamente aceptable. El marido tiene sus aventuras, la esposa cierra los ojos. Eso es lo que hacen las mujeres en ese mundo. Eso es lo que hacen las reinas. Juana no cierra los ojos, nunca los cierra. Ahí está la raíz del terror de Felipe. No la teme porque esté loca, la teme porque está completamente lúcida, porque ve exactamente lo que él hace.
porque se niega a fingir que no lo ve. Una mujer que fingiría ceguera sería manejable. Una mujer que registra cada infidelidad, cada humillación, cada maniobra política, y que además tiene el título legal para quitarle el poder en cualquier momento en que la nobleza decidiera escucharla. Esa mujer no tiene cura. Esa mujer solo tiene solución si se convence al mundo entero de que sus ojos no ven correctamente. La locura como diagnóstico no fue una invención de la crueldad, fue una invención del miedo. Felipe muere en septiembre de 1506 antes de ver el fruto final de ese miedo, pero deja sembrado el terreno. Los consejeros que lo rodean, los nobles que se han beneficiado del nuevo orden, los flamencos que no quieren volver a casa, todos tienen razones para continuar el relato que él empezó. Y Fernando el Católico, que regresa de Nápoles, tiene sus propias razones para continuarlo también. Las razones de Fernando son distintas a las de Felipe, pero el resultado es el mismo. Tordesillas. Las habitaciones del piso superior. La vista al río Duero que Juana puede ver desde la ventana en los días en que le permiten asomarse. La imagen que la historia oficial construyó sobre la mujer que vive en esas habitaciones es la de una sombra. Una presencia diminuida, consumida por el dolor y la oscuridad. Alguien que ha dejado de existir políticamente, que ha aceptado su destino con la pasividad de quien ya no tiene fuerzas para resistir. Esa imagen es conveniente, es también completamente falsa. Juana sabe exactamente dónde está, sabe exactamente por qué está ahí, y sabe exactamente cuánto pesa su nombre en la balanza del poder. Los embajadores que consiguen visitarla, los pocos que burlan o convencen a los guardianes para hablar directamente con ella, lo describen con sorpresa casi uniforme. El embajador veneciano Pascuáligo escribe que la reina tiene pleno juicio cuando quiere usarlo. El embajador inglés menciona en una visita posterior que habla con coherencia perfecta sobre asuntos de Estado, que hace preguntas pertinentes, que muestra una comprensión clara de la situación política de Europa. El legado papal que la visita en Tordesillas en tiempos de Carlos anota con visible incomodidad que la encuentra en condiciones muy diferentes a lo que le habían descrito. Condiciones muy diferentes a lo que le habían descrito. Esa frase vale más que 10 discursos. Lo que Juana comprende en algún momento dentro de ese palacio cárcel es algo de una lucidez casi insoportable. No puede salir, no puede gobernar, no tiene ejército, no tiene aliados activos, no tiene acceso a los instrumentos del poder, pero tiene algo que nadie puede quitarle sin que el edificio entero se derrumbe. Tiene el título, tiene la legitimidad, tiene el nombre en todos los documentos oficiales del reino. Si ella firma, es legal. Si ella no firma, no lo es. Si ella dice sí, el acuerdo existe. Si ella dice no, el acuerdo no tiene fundamento legal suficiente. Su silencio es su única arma, y la usa. No firma los documentos que le presentan su padre primero, su hijo después. No porque no pueda sostener una pluma, no porque no entienda lo que está leyendo, sino porque sabe que el día en que firme, el día en que ceda formalmente ese poder que le queda, habrá dejado de ser útil para los que la mantienen viva. El silencio, la negativa, la resistencia pasiva, eso es lo que la mantiene en el tablero. Eso es lo que hace que Carlos V tenga que gobernar con el nombre de su madre en todos los papeles durante décadas. Eso es lo que hace que ninguno de los dos hombres que controlan su vida pueda proclamar simplemente que ella no existe. Fernando el Católico, en los últimos años de su vida, intenta convencer a Juana de que firme ciertos documentos relacionados con la política italiana. Le envía a sus hombres más persuasivos, le manda cartas, le promete mejoras en sus condiciones de vida. Juana recibe a los emisarios, los escucha con atención, les hace preguntas inteligentes sobre los detalles de lo que le piden, y luego les dice que lo pensará, que necesita más información, que no está segura. Días, semanas después, Fernando sigue esperando su firma. No llega. No es locura, es la táctica de quien sabe que el único momento de poder real es el anterior a la sesión. Una vez que firma, pierde. Mientras no firma, existe. Algunos historiadores han propuesto una lectura que conviene examinar con honestidad antes de descartarla. Que el silencio de Juana, su negativa sistemática a firmar documentos, su aparente indiferencia religiosa en Tordesillas, pudo ser también una estrategia consciente de desgaste. Que si se negaba a participar en el sistema, si su presencia en ese castillo se volvía un problema político activo en lugar de una solución conveniente, tarde o temprano alguien tenía que tomar una decisión.
No está documentado que Juana lo pensara en esos términos, pero tampoco está documentado lo contrario. Y el resultado de su comportamiento a lo largo de las décadas fue exactamente ese, una pregunta abierta que nadie podía cerrar sin arriesgarlo todo. Lo que viene ahora lo confirma de una manera que nadie esperaba, ni Fernando, ni Carlos, ni los consejeros de ambos, ni los nobles que habían aceptado el relato de la locura como un hecho establecido. Castilla, 1520. El cardenal Cisneros ha muerto. Carlos I, recién llegado de Flandes sin hablar castellano y rodeado de consejeros extranjeros que tratan los reinos españoles como una colonia a exprimir, ha salido hacia Alemania para recibir la corona imperial. Antes de irse, ha nombrado regente a Adriano de Utrecht, un hombre de buena voluntad y escasa comprensión de la política castellana. Ha impuesto nuevos impuestos, ha vendido cargos públicos a flamencos, ha ignorado sistemáticamente las peticiones de las ciudades, y Castilla explota. Las ciudades se levantan. Toledo primero, luego Segovia, Burgos, Salamanca, Zamora. Los gremios, los artesanos, los hidalgos sin fortuna pero con orgullo, los procuradores de las cortes que llevan años siendo ignorados, todos confluyen en un movimiento que la historia va a llamar la revuelta de los comuneros. No es una revuelta de campesinos hambrientos, es algo más complicado y más profundo, una crisis de legitimidad. ¿Quién tiene derecho a gobernar Castilla? ¿Un rey nacido en Gante que no habla el idioma y que favorece sistemáticamente a los flamencos? ¿O la reina legítima, la hija de Isabel la Católica, que vive a unos pocos kilómetros de donde se reúnen los rebeldes, en un palacio a orillas del Duero? La respuesta de los comuneros es clara. Los documentos que redactan, las cartas que circulan entre las ciudades sublevadas, las arengas que se pronuncian en plazas mayores de toda la meseta castellana, invocan un nombre una y otra vez. Juana, la reina Juana, la legítima, la que nunca abdicó, la que sigue siendo reina de pleno derecho mientras un rey extranjero ocupa su lugar. Juan de Padilla, el capitán toledano que se convierte en la cara militar del movimiento, cabalga hacia Tordesillas en agosto de 1520 con una delegación de representantes de las ciudades sublevadas. El objetivo es visitar a la reina, hablar con ella, conseguir que firme los documentos de la Junta Santa, el gobierno alternativo que los comuneros han constituido. O al menos conseguir que se siente con ellos, que los escuche, que dé alguna señal visible de que reconoce su causa. Entran al palacio, apartan a los guardianes de Carlos, que son pocos y no están en posición de resistir. Llegan a las habitaciones de Juana y la encuentran. Los testimonios de ese encuentro son contradictorios en los detalles, pero coinciden en lo esencial. Juana los recibe, los escucha, habla con ellos durante horas, hace preguntas sobre las ciudades, sobre los agravios, sobre los detalles del programa de la Junta. Muestra interés, comprensión, incluso emoción. Uno de los delegados escribe que la reina estaba con mucha discreción y entendimiento, que les habló como señora que era, que entendía perfectamente lo que le proponían. Discreción y entendimiento, otra vez. La misma sorpresa que todos los que la visitan directamente registran en sus notas. Pero entonces llega el momento decisivo. Le piden que firme, le presentan los documentos de la Junta. Le explican que su firma legitimaría el movimiento, daría cobertura legal a lo que están haciendo, convertiría a los comuneros de rebeldes en representantes de la reina legítima. Con su firma, lo que Carlos llamaría traición dejaría de serlo. Juana coge los documentos, los lee, los sostiene en sus manos un momento largo, ese momento en que una sala entera aguanta la respiración. Y entonces los deja sobre la mesa, sin firma. No nos rompe, no nos rechaza con palabras, los deja. Y ese gesto silencioso contiene más política que 10 discursos. Los comuneros interpretan esto de formas distintas. Algunos dicen que la reina está confundida, que no entiende del todo la situación. Otros dicen que tiene miedo de las consecuencias. Los más agudos, entre ellos posiblemente el propio Padilla, entienden algo diferente, que Juana no está confundida ni tiene miedo, que está calculando, que si firma los documentos de los comuneros se convierte en instrumento de un bando en una guerra civil. Si ese bando pierde, ella pierde también. Y si algo ha demostrado Juana a lo largo de toda su vida, es que no actúa impulsivamente cuando las apuestas son máximas. Firma una sola cosa, un documento en el que ordena que los guardianes que Carlos había colocado en el palacio sean reemplazados por guardianes elegidos por las propias ciudades. Es una concesión simbólica que no compromete ninguna posición política.
Libera el palacio de los hombres de su hijo sin abrazar la causa de los que la han liberado de ellos. Un movimiento de ajedrez, puro, frío, calculado. Los comuneros se quedan con el palacio de Tordesillas durante 3 meses. Durante ese tiempo, Juana está técnicamente libre. Puede salir si quiere. Nadie la retiene físicamente. Y sin embargo no sale. No convoca cortes. No proclama nada. No aprovecha la oportunidad que ha llegado hasta su puerta después de 11 años de encierro. La respuesta más fácil es la que da la versión de la locura. No entiende lo que está pasando. No puede aprovechar la oportunidad porque su mente no está en condiciones de hacerlo. Pero esa respuesta no concuerda con los testimonios de quienes hablaron con ella esos días. La explicación que más sentido tiene, la que los historiadores más serios han trabajado en profundidad, es más oscura y más digna. Juana sabe que los comuneros van a perder. No necesita ser profetisa para saberlo. Basta con entender la aritmética del poder. La alta nobleza castellana no está con los comuneros, y sin la alta nobleza, ningún levantamiento popular puede sostenerse en la Castilla del siglo XVI. El duque de Alba, el condestable de Castilla, el almirante de Castilla, todos están del lado de Carlos. El tiempo trabaja contra los rebeldes. El ejército imperial vendrá, y cuando venga, todo lo que huela a colaboración con los comuneros se convertirá en condena. Si firma y los comuneros pierden, habrá dado a Carlos la excusa perfecta para clausurar definitivamente su existencia política. No como la enferma que necesita cuidados, sino como la traidora que conspiró activamente contra el rey. Sin visitas, sin esperanza de ser liberada algún día por alguien que todavía respeta su nombre. Sin el extraño equilibrio en que vive ahora, donde su presencia es un problema político, pero también una fuente de legitimidad. No firma, no sale, espera. Y tiene razón. En diciembre de 1520, el ejército imperial recupera Tordesillas. Las tropas de Adriano de Utrecht entran al palacio bajo el mando del almirante Enríquez y del condestable Velasco. Los comuneros huyen. Los guardianes de Carlos vuelven a sus puestos. Las puertas se cierran otra vez. Juana no había firmado nada comprometedor. Juana no había salido del palacio. Juana estaba exactamente donde la habían dejado, en sus habitaciones, con su silencio, con su título intacto. En abril de 1521, en los campos de Villalar, los ejércitos imperiales aplastan definitivamente a los comuneros. Padilla es capturado. Al día siguiente lo ejecutan en la plaza de Villalar junto a sus capitanes. Antes de morir, pronunció una frase que los cronistas recogieron con variaciones, pero con un núcleo consistente. Muero como leal vasallo de la reina de Castilla, no como traidor a ella. Hasta el último momento, su legitimidad era Juana, no Carlos. El movimiento comunero fue derrotado. Pero nadie en la corte imperial quería nombrar en voz alta lo que era perfectamente visible para cualquiera que mirara sin vendas. La reina a cuyo nombre se había levantado Castilla seguía viva, seguía siendo reina y seguía en ese palacio a orillas del Duero. Los comuneros habían perdido la batalla, pero el nombre que habían invocado no podía ser ejecutado ni desterrado ni borrado de los documentos oficiales. Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, tenía una madre formalmente con más derechos sobre Castilla que él. Y esa madre no había abdicado, no iba a abdicar, y vivía a 4 días de camino de Madrid. Eso no era un detalle administrativo, era una bomba política de bajo nivel que nunca dejaba de latir. Carlos gobernaba el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Sus dominios se extendían desde las costas de Perú hasta las llanuras de Hungría, desde las islas del Caribe hasta los ducados del norte de Italia. Ningún rey de la historia occidental había acumulado tanto en tan poco tiempo. Sus cancilleres despachaban correspondencia en 5 idiomas, sus ejércitos combatían en 4 continentes simultáneamente, y sin embargo, cada documento que salía de la Cancillería imperial llevaba un nombre antes que el suyo. Juana y Carlos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón. Juana I. Siempre Juana I. El hombre que negoció con el Papa, que humilló a Francisco I de Francia en Pavía, que enfrentó a Lutero en Worms, que coordinó la conquista de México y Perú, tenía que incluir el nombre de su madre en cada acto oficial de gobierno durante décadas. No era protocolo vacío, era el reconocimiento legal de que ella seguía siendo la fuente de su legitimidad en Castilla y Aragón. Sin ese nombre, sus títulos castellanos eran más frágiles de lo que convenía admitir. Carlos lo entendía perfectamente.
Era el más capaz de los Habsburgo de su generación, formado en la política europea desde niño, capaz de sostener conversaciones con Erasmo de Róterdam un día y planificar operaciones militares al siguiente. Precisamente porque era inteligente, la situación de su madre no era para él un problema burocrático. Era una contradicción sin salida limpia. Si declaraba a Juana oficialmente incapaz mediante un proceso legal formal, abría la caja de Pandora. Necesitaría testimonios de médicos independientes, necesitaría la convocatoria de cortes, necesitaría un debate público donde cualquier embajador hostil, cualquier noble descontento, cualquier ciudad con agravios pendientes podría usar la figura de Juana como palanca. Los comuneros habían demostrado lo que ese nombre podía mover. Si por el contrario, declaraba que su madre estaba perfectamente bien y la liberaba, el problema era el opuesto pero igual de explosivo. Una Juana libre, en Madrid o en Toledo, rodeada de castellanos que la amaban por ser la hija de Isabel, era una Juana que podía reclamar el gobierno real. Y Carlos sabía, porque los testimonios de quienes la visitaban se lo confirmaban, que décadas de aislamiento habían erosionado la capacidad práctica de gobernar, aunque no la comprensión política. Juana sabía leer el tablero, pero no había tocado las piezas en 40 años. Existía una tercera opción, la que Carlos eligió: mantener exactamente la situación como estaba. Ni incapacitar formalmente a Juana, ni liberarla. Administrar el problema. Mantenerlo suspendido en ese limbo legal donde nadie podía atacarlo, porque nadie podía definirlo con precisión. Esa elección tiene una dimensión que la convierte en algo más que cinismo político. Carlos construyó su propia jaula alrededor de la de su madre. Se ató a ese nombre que no podía borrar, a esa legitimidad que no podía transferirse, a esa firma que necesitaba, aunque nunca llegara. Cada año que pasaba, cada nuevo territorio conquistado, cada nuevo acuerdo diplomático, añadía un eslabón más a la cadena invisible que lo unía a la mujer en Tordesillas. Cuanto más grande se hacía el imperio, más necesitaba el fundamento legal que reposaba en esas habitaciones al borde del Duero. El hijo que encarcela a la madre para proteger su corona acaba siendo prisionero de la misma jaula. No de piedra y cerrojo, sino de papel y tinta. De la lógica implacable de la legitimidad dinástica. Carlos visitó a su madre 2 veces en toda su vida adulta. 2 veces en 34 años de gobierno compartido en nombre de ambos. La primera en 1522, poco después de la derrota de los comuneros. La segunda en 1542, cuando Juana tenía más de 60 años y su salud empezaba a deteriorarse visiblemente. Los cronistas que acompañaron al emperador en esa segunda visita describen el encuentro con la incomodidad de quien presencia algo que no sabe cómo categorizar. Carlos entra a las habitaciones de su madre, la saluda, habla con ella, y Juana lo mira con unos ojos que, según uno de los presentes, le hicieron al rey mudarse de color. Mudarse de color. Un emperador que ha visto campos de batalla, que ha negociado con el sultán, que ha enfrentado a herejes y conquistadores, se descompone ante la mirada de una anciana encerrada en un palacio. ¿Qué había en esa mirada? Los testigos no lo describen con precisión porque no tienen el lenguaje para hacerlo. Pero vale la pena preguntarse si Carlos veía en los ojos de su madre algo que no podía nombrar sin que el edificio entero de su legitimidad temblara. El reconocimiento, quizás. La prueba, en esa mirada que lleva décadas observando sin poder actuar, de que ella sabe exactamente lo que él ha hecho y exactamente lo que él es. Juana deja de comer regularmente en sus últimos años. No de forma dramática como en los episodios de juventud, sino con la lentitud de quien va soltando el mundo poco a poco. Los médicos de Carlos la visitan con más frecuencia. Sus informes hablan de debilidad física, de confusión nocturna, de dolores en las piernas que no la dejan descansar. Pero también hablan de momentos de claridad, de conversaciones coherentes, de preguntas sobre el estado de Castilla que demuestran que el hilo que la conecta con el exterior nunca se ha cortado del todo. Muere el 12 de abril de 1555, Viernes Santo. Tiene 75 años. Ha vivido más que su marido, que su padre, que su hijo mayor que murió antes de ver el fin del reinado conjunto. Ha llevado el título de reina durante 51 años, de los cuales 46 los pasó encerrada en Tordesillas, por orden de los hombres que gobernaban en su nombre. Carlos V lleva 2 años retirado de la política activa cuando ella muere. Abdica formalmente en octubre de ese mismo año y se recluye en el monasterio de Yuste, en Extremadura. Los historiadores discuten las razones de esa retirada. La gota que lo tortura. El agotamiento de décadas de gobierno imposible.
La sensación, documentada en sus propias cartas, de que el imperio es demasiado grande para un solo hombre. Todo eso es real. Pero en los años de Yuste, Carlos habla de su madre con una frecuencia que sorprende a quienes lo rodean. Encarga misas por su alma. Pregunta a los frailes sobre la naturaleza del sufrimiento y sobre si Dios puede perdonar a quienes han confinado a los inocentes. No nombra a Juana directamente en esas conversaciones, pero el contexto es transparente para cualquiera que lo conoce. El hijo que la encerró pasa sus últimos años preguntando a los frailes si hay perdón para lo que hizo. La pregunta que abre todo esto, la que define cada acto de cada uno de los personajes de esta historia, es una que nadie formuló en voz alta durante 5 siglos y que todavía hoy no tiene respuesta definitiva. ¿Estaba incapacitada Juana de Castilla para gobernar? No en el sentido del mito romántico, la reina consumida por el amor que pierde la razón por un hombre hermoso y cruel, sino en el sentido clínico y político que sus contemporáneos manejaban. ¿Existía en ella una incapacidad real que justificara las décadas de encierro? Los psiquiatras modernos que han estudiado los documentos disponibles, las cartas, los informes médicos de la época, los testimonios de quienes la visitaron, han llegado a conclusiones que divergen más de lo que conviene admitir. Algunos han propuesto depresión mayor con episodios psicóticos, un diagnóstico que encaja con algunos comportamientos, pero no con otros. Otros han sugerido un trastorno de personalidad compatible con el funcionamiento alto, lo que explicaría tanto los episodios de crisis como los momentos de lucidez desconcertante. Otros más han argumentado, con datos sólidos, que los síntomas descritos son perfectamente consistentes con el resultado predecible de un aislamiento severo prolongado en una persona emocionalmente sana al comienzo. Que lo que se llama locura en Juana podría ser, en parte sustancial, el producto del mismo encierro que se justificó por ella. Ningún diagnóstico retroactivo puede resolver algo fundamental. Las condiciones en que Juana vivió en Tordesillas empeoraron de forma significativa en ciertos periodos. El marqués de Denia, nombrado por Carlos como guardián principal, es descrito por múltiples fuentes como alguien cuyo trato hacia la reina oscilaba entre la indiferencia y la crueldad activa. Testimonios documentados señalan que se le negaba el baño durante periodos largos, que sus habitaciones se mantenían en oscuridad deliberada, que se le impedía salir al jardín durante meses, que su alimentación era irregular y deficiente. Si alguien te priva de luz, de higiene, de movimiento, de contacto humano significativo durante décadas, el deterioro que produce no es prueba de una enfermedad preexistente, es el resultado directo del tratamiento. Un hombre perfectamente sano, encerrado en esas condiciones durante 40 años, presentaría síntomas que cualquier psiquiatra de hoy diagnosticaría como psicosis severa. El diagnóstico y el tratamiento se alimentaban mutuamente en un círculo que nadie tenía incentivo para romper. La posibilidad más oscura de toda esta historia no es que Juana llegara a Tordesillas con una enfermedad, es que Tordesillas fuera la enfermedad. Ese es el ángulo que la historiografía tradicional tardó siglos en explorar con honestidad, porque hacerlo significaba revisar el juicio sobre Fernando el Católico, sobre Carlos V, sobre 2 de las figuras más celebradas de la historia española. Significa preguntarse si el reino más poderoso del mundo en el siglo XVI se construyó sobre el cuerpo de una mujer a quien sus propios protectores convirtieron en lo que necesitaban que fuera. La académica Bethany Aram, que ha dedicado años al estudio de los documentos de Tordesillas, escribió algo que merece citarse directamente. La locura de Juana fue una construcción que sirvió a los intereses de los hombres que la rodeaban, y los historiadores que la repitieron sin cuestionarla fueron cómplices involuntarios de ese relato. No lo escribió como acusación política, lo escribió como conclusión de archivo, apoyada en miles de páginas de documentos primarios. Lo que esa conclusión implica para la historia de España todavía está siendo procesado. Significa que el reinado de Fernando el Católico en Castilla después de 1506 fue técnicamente una usurpación. Que el reinado de Carlos en Castilla hasta 1555 descansaba sobre una ficción legal sostenida por el encierro de la persona con los derechos legítimos. Que la famosa gobernanza de los reyes católicos y de Carlos V tiene una sombra que corre paralela a ella durante medio siglo. No borra los logros, la exploración de América, la unificación de los reinos ibéricos, la política religiosa, la construcción del Estado moderno español. Todo eso ocurrió. Pero ocurrió mientras una mujer que tenía más derechos que cualquiera de sus protagonistas permanecía encerrada en un palacio que olía a humedad y a velas derretidas, mirando el río desde una ventana que no siempre le dejaban abrir. Esa sombra no desaparece, convive con el esplendor, lo complica, lo hace más verdadero. El nombre de Juana sobrevivió a todo lo que intentó borrarlo.
Sobrevivió a Felipe, que murió a los 28 años creyendo que había resuelto el problema. Sobrevivió a Fernando, que vivió lo suficiente para ver cómo su solución creaba nuevos problemas. Sobrevivió a Carlos, que pasó los últimos años de su vida en Yuste buscando palabras para lo que no se atrevía a nombrar directamente. Y sobrevivió a los siglos que vinieron después, que la enterraron bajo capas de romanticismo barato y psicología de manual antes de que alguien se tomara la molestia de leer los documentos sin las conclusiones ya decididas. En el siglo XIX, el romanticismo la convirtió en símbolo del amor que consume. Francisco Pradilla pintó en 1877 el cuadro que todo el mundo conoce. La reina con el pelo suelto, la mirada perdida, el cuerpo encorvado junto al ataúd de Felipe bajo la lluvia de Castilla. Ese cuadro es hermoso, y ese cuadro es una mentira. Una mentira piadosa que buscaba el drama donde la realidad era demasiado incómoda para exhibirla sin adornos. La realidad sin adornos es esta. Una mujer con más inteligencia que la mayoría de los gobernantes de su época, con más derechos legales que cualquiera de los hombres que firmaron en su nombre, con más paciencia y más resistencia de lo que sus carceleros imaginaron posible, fue confinada durante casi media centuria y descrita al mundo entero como incapaz por los mismos que se beneficiaban de su incapacidad. Y nunca cedió. Nunca firmó lo que no quiso firmar. Nunca convocó lo que no quiso convocar. Nunca les dio la abdicación formal que lo habría simplificado todo para ellos. Murió siendo reina. Murió con el título intacto, con el nombre en los documentos, con la legitimidad que nadie había podido quitarle legalmente porque ella nunca se la había cedido. Eso no es la derrota de una mujer rota. Es la resistencia de alguien que entendía el único terreno en que podía pelear y que peleó en él hasta el último día. La Capilla Real de Granada guarda sus restos junto a los de sus padres y junto al sarcófago de Felipe, el hombre que la destruyó primero. Una ironía final, esa proximidad en la muerte que no existió en la vida. Los turistas pasan delante de los sepulcros y leen los nombres en las placas. Juana I de Castilla, el mismo mármol frío para todos. Pero ese nombre suena diferente cuando alguien conoce la historia completa. No es el mismo sonido. Esta historia deja instalada una pregunta que no se cierra con ninguna fecha, con ningún sepulcro, con ninguna abdicación. Es una pregunta que cualquier época puede formularse sobre sí misma, porque los siglos cambian los nombres y los métodos, pero raramente cambian la estructura del problema. ¿Cuántas veces hemos tomado la resistencia de alguien por síntoma de su incapacidad? ¿Cuántas veces el diagnóstico que nos convenía fue también el que aplicamos? ¿Cuántas veces la persona que no quería firmar lo que le pedíamos acabó encerrada en algún palacio de Tordesillas, con el título puesto en todos los documentos oficiales y la voz perdida en habitaciones que nadie visitaba? Juana no fue la última. Tampoco fue la primera. Pero su historia tiene la particularidad de que está documentada con una precisión que pocas historias similares pueden igualar. Está en los archivos, está en las cartas, está en los testimonios de los embajadores que la visitaron y salieron desconcertados. Está en la firma que falta en los documentos que sus carceleros le presentaron durante décadas. La ausencia de esa firma es el grito más alto de toda esta historia. Lo que descansa en la Capilla Real de Granada no es solo el cuerpo de una reina. Es la pregunta sin respuesta que define cómo se escribe el poder. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién lo legitima? ¿Y qué se hace con quien lo posee sin que los que lo controlan puedan quitárselo limpiamente? Esa pregunta no tiene fecha de caducidad. Vive en cada momento en que alguien que tiene razón no tiene voz, en cada firma que falta, en cada palacio construido con la forma de una cárcel para que desde afuera parezca un hogar. Juana lo supo, y guardó silencio de la única manera que significaba algo, guardándolo exactamente donde más dolía.